Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Luis Fernando Ramírez Martínez, soy estudiante del sexto semestre de enfermería de la escuela Dr. J. Jesús Silva del Hospital Civil en Uruapan, Michoacán. Y el día de hoy les voy a exponer un tema que es muy importante y que sin embargo muchas veces la gente suele desconocer. Este es el tema de osteoporosis. Entonces, vamos a tener una introducción en cual en este tema voy a tratar de exponer de una manera clara y oportuna sobre el tema de osteoporosis para poder brindar una información completa sobre la enfermedad. Desarrollaré la patología desde su diagnóstico hasta el tratamiento, tratando de explicar de la mejor manera esta patología, su desarrollo, su prevención, la cual es muy importante, pero ya veremos más adelante. Entonces tenemos como definición que la osteoporosis es una enfermedad esquelética crónica y progresiva, caracterizada por masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, disminuyendo la fortaleza, aumentando la fragilidad ósea y aumentando el riesgo de la probabilidad de una fractura. Entonces, como todos ya sabemos, los huesos se componen con unas microestructuras dependiendo del tipo de hueso. Tenemos que hay estructuras que deben de ser firmes y sin embargo con la osteoporosis, como aquí dice, es una enfermedad crónica y progresiva. Esto quiere decir que esta enfermedad no te va a dar de la noche a la mañana, sino que más bien va a irse dando de poco en poco porque la densidad ósea va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para sufrir esta patología? Tenemos que uno de los factores de riesgo, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es la posmenopausia, que se va a dar después de los 65 años de edad, o la menopausia temprana, que es antes de los 45 años de edad. Como segundo factor de riesgo tenemos los antecedentes familiares de fracturas. Aquellos familiares de primera línea, los cuales hayan sufrido fracturas, nos hacen predisponentes a que nosotros también sigamos con esos tipos de fracturas o de debilidad ósea. El empleo de esteroides sistémicos mayores a 3 meses también es un factor predisponente para la disminución de la densidad ósea, provocando posteriormente la enfermedad, como ya se conoce, de osteoporosis. Y los anticonvulsivantes, que son la fenitoína o el fenobarbital. Como ya sabemos, estos medicamentos impiden la reabsorción de calcio, por lo tanto van a afectar directamente a los huesos. Nosotros podemos observar que las personas que suelen consumir estos medicamentos como la fenitoína, el fenobarbital, y que son pacientes que tienen crisis epilépticas, podemos observar que muchas veces tienen, por ejemplo, los dientes destruidos por lo mismo de que el calcio no se absorbe adecuadamente gracias a estos medicamentos. El índice de masa corporal menor a 19 kilogramos por metro cuadrado también es un factor predisponente, ya que el hecho de estar, digámoslo así, con este índice de masa corporal disminuido, te hace predisponente por la densidad ósea. No es lo mismo un paciente delgado que un paciente, digamos, con peso normal o con un sobrepeso en cuestión a la densidad ósea. Claro que un paciente con obesidad, sus huesos van a tener más trabajo al momento de cargar toda la masa de la misma persona. Entonces, por eso, más que nada por la densidad del hueso con el índice de masa corporal, es lo que hace un factor predisponente de este punto. Y las patologías como la artritis, el hipertiroidismo, el hipogonadismo y el síndrome de mala absorción intestinal, también se ha demostrado con diversos estudios que estos suelen afectar la densidad ósea. Entonces, los factores de riesgo asociados con baja densidad ósea, de acuerdo a la GPC, es las mujeres tienen más predisposición a padecer esta enfermedad, al igual que la gente de raza blanca. Los estudios han demostrado que esta patología se presenta más en personas de color blanco, y entonces pues lo han catalogado como un factor de riesgo para la baja densidad ósea. Como ya había mencionado anteriormente, el índice de masa corporal bajo
menor a 18.5 también es un factor predisponente, así como la menopausia tardía, el tabaquismo. Aquí no está un dibujo ni una imagen, pero sin embargo se ha comprobado que el consumo de cafeína en exceso también es un factor predisponente, así como el consumo de alcohol excesivo y también la falta de ingesta de vitamina D. El síndrome de Cushing o hipercortisolismo también es un factor predisponente, porque aquí, como ya vemos, todos los síntomas que presenta una persona con síndrome de Cushing, que es la cara de luna, la grasa supraclavicular aumentada de tamaño y la osteoporosis. Estos pacientes por lo general suelen tener osteoporosis, al igual pues que obesidad, y como ya sabemos, sus procesos metabólicos están disminuidos, por lo tanto eso va a afectar al organismo, así que al igual a los huesos, en cuestión a la absorción de calcio. Para el diagnóstico tenemos que las radiografías convencionales no deben de ser utilizadas para un diagnóstico definitivo de la misma osteoporosis, pero tampoco pueden ser usadas para la exclusión de la osteoporosis. Entonces, la absorcimetría de rayos X en energía dual, que sus siglas son DEXA, es el diagnóstico más oportuno o la herramienta más usada para poder llevar un diagnóstico correcto de esta patología. Entonces dice que el diagnóstico de osteoporosis se basa en la determinación de la masa ósea expresada en gramos por centímetro cuadrado, que es el índice T o índice Z, de acuerdo con la OMS, o bien por la presencia de las fracturas por fragilidad en adultos mayores de 75 años, una vez excluidas otras causas que las pudieran justificar. Esto quiere decir que más allá, o para que una persona se le pueda hacer este diagnóstico, primero vamos a observar el caso clínico en el cual el paciente va a presentar fracturas espontáneas, las cuales no van a poder ser explicadas por ninguna otra causa. Pueden ser pacientes que no se cayeron y se rompieron así un hueso, pacientes que simplemente se golpearon y con eso bastó para que se rompiera un hueso, o cualquier otra cosa. Hay que recordar que estamos hablando de fragilidad ósea, entonces también en la historia clínica del paciente debemos detectar ese tipo de situaciones. Otros métodos para la evaluación de la masa va a ser la radiogrametría, la absorción radiográfica, la ultrasonometría cuantitativa y el alendronato. Estos ayudan a evaluar el riesgo, pero no el seguimiento. Suelen usarse cuando el acceso al DEXA, que es el anterior método diagnóstico que les había mencionado, está limitado por factores económicos, sociales o geográficos. Por ejemplo, esto nos hace referencia a que en las rancherías o en los lugares más alejados geográficamente de una área hospitalaria, digamos, más equipada, pueden ser utilizados para el diagnóstico de la osteoporosis, y estos van más enfocados a calcular la densidad de la masa ósea. El tratamiento farmacológico va a estar enfocado o con el objetivo de aumentar la absorción de calcio, al igual que proporcionar el mismo calcio. Entonces vamos a tener como medicamentos los bisfosfanatos, que son el alendronato, la risedronato, el raloxifeno, la calcitonina y la hormona paratiroidea. Entonces, ¿cómo actúan estos medicamentos? El mecanismo de acción se basa en la disminución de la reabsorción ósea, proceso por el que se destruye y remodela el tejido óseo llevado a cabo por los osteoclastos. Entonces, así es como funcionan los bisfosfatos. Esa es su farmacodinámica al momento de entrar en el organismo. Entonces, su administración debe ser, debido a sus reactividades, se pueden tomar en ayunas, que es por lo que se recomienda, y no comer ni beber nada al menos 30 minutos o una hora tras la administración de estos fármacos. Esto pues debido a las reacciones que pueden tener con ciertos alimentos. La calcitonina es un inhibidor de la reabsorción de calcio en los riñones, y este va a promover el depósito del calcio dentro de los huesos, inhibe la reabsorción del calcio por los intestinos
y disminuye los niveles de calcio también en la sangre, y esta hormona es liberada por la glándula tiroidea. El calcio plasmático. Con las glándulas paratiroides este es un esquema de cómo se va a dar el calcio plasmático. En las glándulas paratiroides va a haber una secreción de la hormona paratiroidea aumentada. La hormona paratiroidea plasmática va a aumentar, entonces en los riñones se va a dar la reabsorción de calcio, la cual va a estar muy aumentada, y entonces se va a dar la excreción de calcio por la orina. Por eso el medicamento trata de evitar que este proceso se lleve a cabo. Y en los huesos la reabsorción va a aumentar, la liberación de calcio en el plasma también va a aumentar, y por lo tanto se va a dar una normalización del calcio plasmático. En el tratamiento no farmacológico tenemos la alimentación con un buen aporte de calcio y de la vitamina D. Y la guía de práctica clínica da estas recomendaciones, que debería de ser 100 miligramos por día en mujeres premenopáusicas y 1500 miligramos por día en mujeres posmenopáusicas y 1000 gramos al día en hombres después de la adolescencia y hasta los 50 años. Esto para evitar que la densidad de la masa ósea se disminuya. Y las dosis recomendadas de vitamina D es de al menos 400 unidades al día y de 800 a 2000 unidades al día en pacientes con riesgo de déficit mayor, como ancianos y enfermos crónicos. Hay que recordar que los ancianos son un grupo más vulnerable para esta patología debido a la fragilidad que ya presentan sus estructuras óseas. Entonces, la alimentación va a jugar un papel muy importante para la prevención de esta patología. Aquí podemos ver algunos alimentos que son buenos en el aporte de calcio y de la vitamina D, como lo son el pescado, los huevos, el queso, las lechugas, el brócoli, la leche también aporta grandes cantidades de calcio. Y entonces, para el tratamiento no farmacológico vamos a tener algunas cuantas recomendaciones de actividad física. En el grupo 1 tenemos que va a haber pacientes en riesgo que el objetivo va a ser incrementar y mantener la masa ósea. Entonces se recomienda realizar actividades físicas como trotar, saltar, subir escaleras, el ciclismo y la caminata enérgica. Y las precauciones que debemos de tener con este primer grupo de pacientes, que no sean pacientes con afecciones articulares, pacientes con problemas del piso pélvico. Esto podría ser, por ejemplo, las personas que tienen el pie plano. Se recomienda que no hagan este tipo de actividades, ya que el ejercicio de alto rendimiento para ellos podría afectar al momento de pisar mal, o como tienen la pisada ya un poquito mal, va a hacer que la fuerza en el hueso sea más grande y por lo tanto hay una predisposición a una ruptura de hueso. En el grupo 2 tenemos pacientes con osteoporosis sin riesgo de fractura, y el objetivo que vamos a tener para ellos es prevenir las fracturas, mantener la fuerza ósea y reducir las caídas. En este caso, nosotros como personal de enfermería tenemos que prevenir las caídas, tratar de hacer ejercicios que mantengan el tono muscular del paciente. Entonces las actividades que se recomiendan son como la caminata enérgica, subir escaleras, actividad aeróbica, el equilibrio y la corrección postural. Los efectos generales que estos van a tener va a ser la mejor actividad funcional, la mejor actividad para los huesos de estos tipos, y mantener el bajo impacto en las articulaciones y en los huesos de los mismos pacientes. Y como último tenemos un grupo 3 de pacientes con osteoporosis severa, el cual el objetivo va a ser prevenir las futuras fracturas, reducir el riesgo de caídas, mejorar el balance, reducir o controlar el dolor. Estos pacientes ya por lo general van a tener dolores continuos debido a que las fracturas pueden ser espontáneas, inclusive pueden llegar a tener la sensación de que se van a fracturar por el simple hecho de levantarse, de caminar. Entonces las actividades que se recomiendan para ellos
es la caminata, pero esta no va a ser una caminata enérgica, simplemente el hecho de caminar les va a ayudar a mantener pues la fuerza en las extremidades pélvicas. El aumento del tono, la natación es un buen ejercicio para este tipo de pacientes, ya que dentro de la natación no es el mismo peso que el estar en el exterior del agua. Entonces, por lo tanto, va a aumentar también la confianza en el aspecto psicológico y va a disminuir el impacto de los huesos al momento de hacer la terapia. Y entonces, pues lo tenemos como hidroterapia, actividades de equilibrio y el manejo del dolor. Y entonces el efecto general pues es que si el dolor lo permite va a ser progresivo, mejoraría el aspecto psicológico, como ya les habíamos dicho, el hecho de estar en el agua te hace sentir bien, te hace sentir que no te vas a romper un hueso porque simplemente no estás cargando el mismo peso. Y las precauciones que tenemos con este grupo es que no se debe realizar ejercicio de alta intensidad, se debe de reducir la flexión y la rotación del tronco, evitar cargar objetos pesados. Y esto es más que nada para evitar algún tipo de fractura. Y como conclusión, podemos concluir que la osteoporosis es una enfermedad degenerativa la cual posee también factores modificables como no modificables. Sin embargo, puede ser controlable. El cambio en los hábitos del día a día juegan un papel muy importante en la prevención de esta patología. Por lo tanto, el primer nivel de atención también tiene una ardua tarea en el tratamiento de la misma. Entonces, como ya hemos visto, hay factores que no son modificables como la herencia, pero sin embargo se puede controlar el riesgo cambiando algunos de los factores, por ejemplo, disminuir el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de café, comer más saludable y alimentos ricos en calcio y la vitamina D. Y bueno, eso es todo de mi parte, espero que les haya servido esta exposición. Si tienen alguna duda o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios y yo los estaré leyendo, y si quieren más contenido también podrían recomendarme algún tema que sea de su interés y veremos si se puede hacer en un futuro. Muchas gracias.